Saludos, buenas tardes, mis queridos padres, estudiantes. Una vez más estamos acá explicando las actividades de la semana 3. Estamos específicamente en el día 2. Como de costumbre, vamos a poner la fecha y la actividad que vamos a trabajar en su cuaderno. Recuerden que tenemos un cuaderno identificado por área en el cual usted está trabajando todas las actividades. La actividad que vamos a trabajar hoy es la continuación de la entrevista, seguir profundizando acerca de la entrevista. Vamos a comenzar con lo que vimos hoy en la TV. Entonces vamos a pasar de inmediato. Hoy vamos a conocer la importancia de usar correctamente los tiempos verbales en una entrevista. Veamos qué tienen en común las siguientes palabras. Tenemos acá comer, escribir y hablar. ¿Qué tienen en común estas tres palabras? Pues que todas son verbos, y recuerda que los verbos son las palabras que indican las acciones que hacen las personas, los animales o las cosas. Ahora vamos a ver aquí que nosotros vamos a llamar tiempos verbales al conjunto de formas verbales que presentan la acción de la misma manera y corresponden a un mismo tiempo. Ya puede ser en pasado, presente o futuro. Entonces vamos a trabajar para la entrevista, vamos a basarnos en dos tiempos verbales, que es el tiempo presente y el tiempo futuro, es decir, los verbos conjugados en presente y en pasado. Para ello sabemos entonces que los verbos conjugados de manera presente, el tiempo verbal presente, es la acción que indica que se está ejecutando en el momento. Vamos a verlo por medio de un ejemplo. Tenemos aquí, María camina muy rápidamente. Aquí vamos a ver que en esta oración la palabra camina, esta de acá, es el verbo. Camina es el verbo y el tiempo en el que está en presente, porque la oración me está diciendo que María está caminando, ella está caminando en el momento muy rápido por la calle, tal vez porque va para su casa o porque va para el colegio o porque va para el supermercado, pero la acción se está ejecutando en el momento. A eso llamamos tiempos verbales presentes. También vamos a ver que los tiempos verbales conjugados en pasado son lo que indican que una acción ya pasó. Es decir, que ya la acción pertenece al pasado. Vamos a ver un ejemplo con otra oración. Tenemos aquí, Emilia visitó a sus abuelos ayer. Entonces aquí vamos a ver que en esta oración vamos a ver aquí que en esta oración la palabra visitó es el verbo y el tiempo en el que está conjugado es en el pasado. Bien, entonces debemos tomar en cuenta que cuando nosotros estamos elaborando las preguntas para una entrevista, necesitamos emplear los verbos en sus distintos tiempos, ya sea en pasado, presente y futuro. A esto es lo que nosotros vamos a llamar entonces el tiempo verbal, que ya lo explicamos anteriormente, que son las acciones que determinan o que indican las acciones que las personas, los animales o las cosas hacen. Para continuar con esta explicación, vamos a basarnos entonces en una actividad, una tarea que ustedes van a tener. De inmediato, tienes una tarea muy sencilla que te dice, escribe las siguientes oraciones. Estas oraciones las vas a escribir en tu cuaderno y vas a subrayar los verbos que aparezcan en la oración y vas a indicar el tiempo en el que se encuentra conjugado la oración. También tenemos una segunda tarea. Dice acá que escribas estos verbos que tienes acá e indica el tiempo en que se encuentran conjugados. Vas a hacer con esos, vas a formar oraciones
con esos verbos vas a formar oraciones. Por ejemplo, puedes decir en el verbo 1, dice hablaba. Puedo formar una oración. Juan hablaba con María por teléfono. El verbo está en tiempo pasado. Ya hice mi ejemplo. Para aquí entonces podemos tomar un ejemplo. Puedo decir, Ángela pinta un cuadro para su madre. En esta oración, la palabra pinta es el verbo y ese verbo está en un tiempo que es el tiempo presente porque está pintando. Dice que pinta, es decir, que lo está haciendo en el momento, que la acción no ha pasado. Muy bien, entonces una vez explicada la tarea, vamos a ver los conectores temporales que también nos ayudan a enriquecer la entrevista. Recuerda que los conectores son aquellos que conectan una palabra o que conectan una frase, un texto, ¿verdad? Y lo enriquece, le da más elegancia. Vamos a ver aquí un ejemplo de cómo podemos usar los conectores. Fíjate en este ejemplo. Dice, los hermanos Esteban y José fueron a la casa de su primo Jaime, jugaron a los videojuegos, comieron una rica merienda que les preparó su tía. En la tarde se despidieron y Esteban y José volvieron a su casa. Fíjate que a ese párrafo, ese texto le hace falta conectores, algo que indique las acciones que ellos estaban ejecutando en el momento, en qué tiempo, ¿verdad? Pasó todas las acciones que ellos hicieron. Entonces, podemos completar esto, el mismo párrafo de la siguiente manera. Una tarde, los hermanos Esteban y José fueron a la casa de su primo Jaime. Lo primero que ellos hicieron fue jugaron a los videojuegos. Luego que jugaron a los videojuegos, comieron una rica merienda que les preparó su tía. Siguiendo la idea, dijimos entonces que luego que comieron una rica merienda que les preparó su tía, finalmente en la tarde se despidieron y Esteban y José volvieron a la casa. Fíjese que el texto cambió totalmente porque los conectores indicaron las acciones en el tiempo que se ejecutaron. Eso debemos tomarlo en cuenta en una entrevista. Entonces vamos a continuar. Aquí vamos a seguir aprendiendo sobre la entrevista. Vas a ir a tu cuadernillo de trabajo y en la tarea 1 vamos a conocer una entrevista que se le está haciendo a Juan Luis Guerra. Hay una parte, claro está, es una parte de la entrevista que le hicieron. Fíjate cómo las preguntas lo llevan a que nos cuente cosas de su historia y de sus sentimientos. La entrevista comienza con la entrevistadora con una pregunta que le hace a Juan Luis Guerra. Si tuvieras que elegir una de todas tus canciones, ¿cuál sería y por qué? Juan Luis Guerra responde, creo que todas las canciones presentan una etapa específica de mi vida, pero hay canciones que siempre canto cuando tengo una guitarra en mis manos y una de ellas es Ojalá que llueva café. Otra pregunta que le hace la entrevistadora es, ¿qué es lo que le motiva para componer? Juan Luis Guerra responde, componer es una necesidad. Me siento inspirado por muchas cosas y en cualquier momento es como un cosquilleo en todo el cuerpo, como la necesidad de comer o dormir. Fíjese que aquí la entrevistadora busca que la persona entrevistada refleje cuáles son los sentimientos que tiene, cosas de su historia. En la entrevista que tú vas a hacer, debes ser específico con las preguntas. Entonces, dice aquí, en la primera tarea, recuerda que te puse a hacer una entrevista a un famoso. Vas a hacer otra entrevista, entonces acá lo harás
para saber cómo pensaba esa persona. Vas a tomar, en este caso, a una persona de tu familia que sea mayor de edad y le vas a hacer una entrevista de su niñez para saber cómo pensaba en aquel entonces y ahora. Por ejemplo, en la entrevista puede decirte cosas importantes que pasó en su niñez, reflejarla ahora, cosas como esas puedes hacerla. De inmediato te voy a explicar lo que se dio también en la TV, en el área de ciencias de la naturaleza, que fue el sistema solar, los planetas y los planetas que los conforman. Aprendamos sobre el sistema solar. Sabemos que vivimos en un sistema planetario formado por el Sol y los cuerpos celestes que orbitan a su alrededor. Entre ellos está nuestra Tierra. Hay muchos sistemas solares en el universo, pero a al que llamamos sencillamente el sistema solar, es el nuestro. Nuestro sistema solar está ubicada en la Vía Láctea. ¿Sabías que en nuestro sistema solar hay una estrella llamada Sol? Ese Sol mantiene a muchos astros y materiales diversos girando a su alrededor por influencia de la gravedad. Hay 8 grandes planetas, junto con sus satélites, planetas menores, asteroides, cometas, polvo y gas. Un sinnúmero de cosas, pero vamos a seguir aprendiendo sobre este tema. El primer planeta que aparece en el sistema es Mercurio. Es el sistema más cercano al Sol. También le sigue Venus, que es el segundo, en este caso el tercer planeta más brillante del cielo, después del Sol, claro está, y de la Luna. Es similar a nuestro planeta en tamaño, masa y densidad. Es el segundo planeta conformado en el sistema solar. Gira sobre su eje muy despacio en sentido contrario al Sol. ¿Sabías que Venus un día dura específicamente aproximadamente un año? Lo que aquí nosotros llamamos día, un día para Venus es aproximadamente un año. La Tierra es el tercer planeta del sistema solar y es el único planeta del sistema que en condiciones necesarias para el desarrollo de la vida, temperaturas medias, la atmósfera, y es donde habitamos nosotros. Marte es el cuarto planeta y se llama planeta rojo por su color. Tiene una atmósfera muy fina que está compuesto por dióxido de carbono. Estos primeros 4 planetas son los planetas terrestres. Luego están los planetas grandes o planetas gaseosos, entre ellos está Júpiter, Saturno, Urano. Y aquí vamos a ver una construcción de nuestro sistema solar. Para ello vamos a utilizar materiales reciclables. Tenemos aquí como material 9 tapitas de colores y tamaños distintos. Un cartón o madera grande, pinturas y pinceles, EGA o silicona fría. Esos materiales pueden ser reutilizables. Fíjate acá para hacer tu sistema solar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero que vas a hacer en tu cartón, lo puedes pintar de negro y vas a hacer una órbita alrededor de tu cartón de esta forma para luego ubicar la tapa. Las tapitas, vas a representar una tapa grande que va a ser el Sol y la vas a pintar de amarilla, y vas a pintar las demás tapas si es necesario, atendiendo a los colores de los planetas. Tu trabajo debe quedar de esta manera. El Sol en el centro, el primer planeta que es Mercurio, le sigue entonces Venus, luego le seguiría la Tierra, Marte, y así lo vas a ir desarrollando. Tienes una idea de cómo puedes hacerlo utilizando tapas de colores. Una vez finalizada, puedes enviar la foto. No olvides entregar la plantilla de seguimiento. Espero que todo esto te sirva y nos vemos hasta la próxima.